Y ahí ya está, funcionando y aparece en primer plano Andrea Valenzuela con sus neurocápsulas. Andrea, buenos días nuevamente. Muy buenos días, Adrián. Feliz de estar con ustedes nuevamente, compartiendo otra neurocápsula con Andrea Valenzuela. Bueno, hoy vamos a ponernos un poco más energéticos, más sensoriales, Mm, porque vamos a hablar de la neuroarquitectura, pero también vamos a incluir otro tema interesante que es el Feng Shui. qué bien el Feng Shui, que dio mucho de qué hablar hace unos cuantos años. Después se quedó como un poco apartado. No volví a escuchar mucho el Feng Shui, excepto por expertos como en arquitectura, hay gente que Ujú. ambienta sitios, pero que tuvo mucho, como un gran protagonismo en algún momento. Y fue pues toda la gente esta que hacía toda esta que pues cosas de meditación y todo Ujú. esto, entonces buscaban el Feng Shui como algo Algo maravilloso, terapéutico. terapéutico, Ujú. para aplicar en los espacios y tener una meditación más profunda, este tipo de cosas. Bueno, de eso recuerdo, ¿no? Pero bueno, vamos Pues a ver que sí, seas tú la que... el Feng Shui, bueno, lo Mm, hemos escuchado yo creo que toda la vida porque es una filosofía milenaria sí. china que trabaja en el equilibrio del entorno, ¿no? De los espacios, de cómo podemos manejar esos recursos naturales e integrarlos de una manera equilibrada para buscar la prosperidad, para buscar eh, la parte del bienestar, La de la iluminación y salud, la... el sentirnos bien con nosotros mismos, el poder sentirnos bien con todos los elementos que están en nuestro entorno. De eso se trata el Feng Shui. Y bueno, creo que también se aplacó un poquito porque se empezó a tornar como, bueno, esto es algo que no existe realmente, estas son creencias. Ujú, Lo empezaron a interpretar de esa manera, como que no era algo muy científico, sino más bien pseudocientífico. Y bueno, ujú. siempre se empiezan a desplazar como Sí, como estas estas cosas filosofías, ¿no? metafísicas y tal, que de repente pueden quedar un poco como apartadas de lo profesional, Exactamente. injustamente, ¿no? Porque creo que sí tiene mucho sentido, ¿no? Y de eso hablas tú todas las semanas, Ujú. de cómo el entorno pues va moldeando y va y nos ayuda a las diferentes actividades que tenemos que asumir, ¿no? Desde relax a otras cosas, pues el Feng Shui realmente tiene un punto ahí importante, ¿no? Tiene mucho que ver, sí. Mm, Por eso hoy traemos este tema comparando de alguna forma la neuroarquitectura que ya la hemos hablado acá, la neuroarquitectura que es esa disciplina basada en estudios científicos, que está respaldado por todos estos registros que vamos teniendo con distintos patrones o muestras o en características de acuerdo a lo que yo quiera entender o definir del entorno. Bueno, basándome también en estudios como electroencefalogramas, como recorridos visuales, tomar también el ritmo cardíaco, la sudoración de la piel. Todos estos registros pueden ser medibles, son comprobados y esta es la diferencia con una de las diferencias principales con el Feng Shui. El Feng Shui, en cambio, lo vemos de una manera más energética. ¿Por qué? Porque aquí lo que hacemos es como buscarle el sentido a que todos esos elementos realmente hagan un equilibrio en el entorno que yo lo puedo sentir. Sin embargo, en la parte científica como tal, esos registros se van a ir tornando de manera más hacia la neuroarquitectura. Por eso es que yo creo que estas dos disciplinas se complementan. No es que sea una o la otra, sino que entre las dos podemos lograr tener un mejor resultado en el diseño de interiores, en el diseño de espacios. Incluso muchos arquitectos están utilizando desde que comenzaron el tema de la arquitectura el Feng Shui como uno de sus principales recursos para diseñar. Este arte milenario busca armonizar el flujo, como decía, de la energía vital o ki en los espacios. Ki. Ujú. Mm, Y bueno, usa los principales recursos simbólicos como los elementos como el agua, el fuego, el metal, la tierra y el aire. Estos elementos se van a ir integrando de una manera más estratégica porque va buscándolo con los ritmos
No los ritmos circadianos solamente, porque los ritmos circadianos estamos hablando de todo, del tema de la iluminación, pero es uno de los principales. La iluminación es fundamental en esta parte del diseño de interiores, pero también es estratégico la ubicación con los puntos cardinales. Un ejemplo que puedo dar, el elemento de agua debería estar siempre ubicado en el norte de los Mm, espacios. mm, Primero hay que saber cuál es el norte, en dónde está nuestro norte. Como mm. dicen por ahí, Bueno, mira, deberías buscar tu una norte. brújula, una brújula. Exactamente. Eso justamente, de ahí viene toda esta filosofía. Cómo nosotros nos estamos ubicados en el entorno, en nuestro espacio. Y cómo esos elementos que están a nuestro alrededor están haciendo un efecto en nosotros. Porque efectivamente sí hay una razón de estar ahí y un efecto que está causando en nosotros una manera de sentirnos, una manera de querer comunicarnos, una manera de emocionarnos, de darnos ese efecto de creatividad, de sentirnos bien, de sentirnos mal, de ideas. Todos esos elementos influyen en nuestros procesos sensoriales y cognitivos. Así que como vemos, esta diferencia entre la neuroarquitectura y el Feng Shui es importante tomarla en cuenta porque hay una que está respaldada por la ciencia, otra no necesariamente, lo vemos como una pseudociencia, sin embargo se complementan. Y también es interesante saber, porque así mismo como hace la naturaleza para integrar todos los elementos, nosotros como seres humanos también tenemos ese trabajo, esa tarea de examinar cómo es que actúan la misma naturaleza para integrar todos los elementos y que funcionan. Todos Mm. los días amanece, todos los días las aves están volando por ese aire, por esa brisa, por ese cielo azul. Todos esos elementos, yo entonces los voy a analizar y digo, ¿cómo integro yo todo esto en mi hogar? ¿Cómo lo integro en mi oficina? ¿Cómo dispongo de esos elementos como el mobiliario, como las... Nosotros normalmente nos llenamos de cosas que no necesitamos y este desorden también influye mucho en la energía. Entonces, que es una de las premisas también del Feng Shui, el orden, la limpieza. Esas dos son principales. Si yo no tengo ordenada mi casa, no tengo limpieza en mi casa, pues la energía va a estar ahí toda alborotada y no voy a tener un buen día o una buena semana o unos buenos resultados. Mira la cantidad de perolitos, yo tengo muchos perolitos, ¿eh? No puedo ver una mesa porque la lleno de peroles, ¿no? Entre cositas de adorno, cuadernos, bolígrafos, Ujú. cuestiones útiles, una crema, qué sé yo, cualquier cosa. De todo, una quincalla en el Va quedando escritorio. allí, sí, sí. Cuando lo limpio digo, wow, pero qué bien. Además, qué buena sensación. Cuando Ujú. uno arregla la casa, es increíble cómo se siente uno, ¿no? O la habitación, ¿no? Pero en mi caso, mi casa es pequeña, yo la Ujú. arreglo rápido, ¿no? Ujú. Y cuando la arreglo siento como una cosa de, Una paz. sí, una ligereza, Sí. una ligereza, no, una sensación de liviano, ¿no? Ujú. Que es muy agradable, ¿no? Entonces, sentarse y ver que uno ha tenido, tiene ese espacio, el espacio crece indudablemente, porque cuando apartas cosas, el espacio crece, ¿no? Exacto. Eso, Empieza a ver esa amplitud. mm, La luz también es distinta cuando, claro. cuando no hay tantos elementos ahí, bueno, chocando unos con otros, entorpeciendo ese tránsito también. Mm, Cuando llegas a tu casa, por ejemplo, también es una de las premisas, de los premisa. recursos Mm, de las premisas del Feng Shui, que cuando tienes la entrada debe ser una entrada, la entrada principal, estoy hablando, ujú, iluminada, libre, que sea de libre tránsito, que tú ese trayecto que va, el recorrido, que sea algo pleno, que sea mm. realmente cómodo, No que entrar y no tengas saltar, elementos, saltar los peroles. exactamente, que Mm, tengas una silla por acá, otro perolito por aquí, que te incomoda esa trayectoria hasta tu mm, cuarto o hasta la cocina. También debe ser libre la entrada de luz, la entrada de aire, que haya ese recorrido del aire también es importante. Todos estos elementos deben estar justamente integrados de una manera estratégica, pero deben existir, porque si no tengo iluminación natural y no tengo ventilación natural, pues ese entorno y ese ambiente no va a ser confortable, definitivamente. Entonces aquí tomar en cuenta
El color de las paredes también es importante. Si tengo una casa pequeña, no puedo ponerle un color rojo a una pared, un color azul marino muy fuerte que invada ese espacio, que lo torno más pequeño a nivel visual y a nivel psicológico, que también me afecte. Por ejemplo, el rojo es un color que se relaciona al fuego. El elemento fuego en el Feng Shui debe ser lo más sutil posible aplicado en el espacio. Sí, una pared roja es... Te acelera, Sí. las conversaciones se tornan un poco más, bueno, calurosas, como más agresivas de Intensas, ¿sí? repente, intensas. Entonces, bueno, no sabemos por qué razón es, y justamente porque los colores también tienen un efecto psicológico importante en todas las personas, y muchas veces no lo tomamos en cuenta, o está de moda un color y simplemente lo aplico en mi casa y ya, y no. Debe ser todo bien pensado de una manera estratégica, y por eso ir involucrando estas dos disciplinas me parece fundamental, me parece genial que lo podamos lograr. Ya sabemos que esta parte del Feng Shui es mucho más sencilla, de alguna forma, que la neuroarquitectura, porque, bueno, estamos hablando ya de cómo coloco los elementos del mobiliario, que siempre debe haber un centro en la sala, por ejemplo, y alrededor de ese centro puedo ir distribuyendo el mobiliario. Por ejemplo, la cocina debe estar siempre libre, los mesones, las gavetas organizadas, todos los utensilios deben estar en su lugar. Eso también lo habla mucho el Feng Shui, que no esté una cosa por acá, después esto por allá, porque ese desorden te implica desorden mental en tu vida, Bueno, tengo, y los malos resultados diarios de las actividades. tengo un trabajo que hacer en casa. Sí, el Bueno, mesón, el el mesón. mesón, las gavetas, cuando abres una gaveta y hay de todo, porque en Mm, las gavetas sí empiezas a lanzar todas las cosas ahí, bueno, eso es verdad. después cuando lo vas a buscar, ¿dónde está esto? Y empiezas a soltar todas esas cosas de la gaveta. Entonces, bueno, esta parte del Feng Shui me parece interesante de conocer también, de investigar un poco acerca de cómo podemos realmente colocar los elementos en nuestra casa, no solamente decorar como tal, sino que si en verdad tienen algún efecto, y sí, científicamente o pseudocientíficamente, vamos a llamarlo de esa manera, si tiene un efecto, bueno, vamos a ponerlo en ejecución en nuestra casa, porque los elementos en definitiva tienen energía. Pues muy bien. Gracias. Agua, fuego, Agua, tierra. agua al norte. Agua al norte, fuego al sur, y bueno, los otros elementos los podemos compartir después para dar ejemplos de cada uno, pero sí, en efecto, las plantas, por ejemplo, tener plantas es interesante también, ¿no? En la Mm, casa, pero ¿en dónde las voy a ubicar? no de plástico. Entonces también los elementos chocan unos con otros. No plantas de plástico. No, no, porque el plástico no surte el mismo efecto. Visual puede ser, pero realmente energético no, no. Mm, Ujú. hay unas plantas que son, hay unas plantas de plástico que son igualitas. Que Claro, y tú las ves y sí. sientes, percibes como si fuesen de verdad, y surte un efecto psicológico. Mm, No es que no hay unas funcionen, que están muy bien hechas. Sí. hay unas que están bien hechas, claro, pero sí, en definitiva, una planta natural va a hacer su trabajo de una Claro, manera claro, por distinta supuesto. en nosotros. Bueno, Andrea, gracias. Como siempre, vamos a dejar, si ustedes quieren ampliar pues, más toda esta información, si quieren ampliar el tema, pues pueden escribir o buscar las redes de Andrea Valenzuela, que es. Pueden seguirme por @neuroarquitecta, por Instagram y TikTok. Bueno, feliz de haber compartido con ustedes este tema. Y en el próxima neurocápsula vamos a ver si incorporamos otros ejemplos basados en estas mismas filosofías y neuroarquitectura también, esta disciplina. Muy bien, gracias, Andrea. Feliz Gracias a tarde para ustedes. ti. Gracias a ustedes. Saludos a todos. Nos vemos, neuroamigos. Nuestra música. Porque esa decisión